La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Hoy es fin de mes, es 30 de septiembre del año 2025. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios en este fin de mes. Se acerca ya el próximo fin de año y entramos en una etapa de consideración si hemos logrado establecer, conseguir realizar las metas y los objetivos propuestos para este día. De nuevo con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, arzobispo de la provincia de Latinoamérica. Gracias a todos ustedes por estar en este momento acompañándonos una vez más al iniciar este día en este tiempo de oración y meditación. Y vamos a iniciar entonces, aparte de darles la bienvenida, un fraterno abrazo a cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos entonces. Vamos a tener la lectura inicialmente de un salmo. Parece importante que iniciemos inspirándonos con el Salmo 34, los primeros versículos del Salmo, y el versículo 8 al 10 dicen así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Probad y ved cuán bueno es el Señor, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Amén. Este es el Salmo 34, versículos 1 al 5 y posteriormente versículos 8 al 10. Digamos todos entonces: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de su santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén y amén. Hoy tengo con ustedes un tema interesante. El título de la meditación de hoy es muy particular. Quiero decirles que continúo compartiendo con ustedes poco a poco algunos apartes de un documento que envié al Colegio de Obispos y que hemos estado tratando en estos días desde la perspectiva de la evangelización y la misión de la Iglesia. Me parece prudente comentarlo con ustedes, que bien o mal son nuestra comunidad eclesial, así sea de manera virtual. Dice
El título de hoy es Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Para adentrarnos a esta consideración, empecemos con una afirmación que nos va a servir como texto áureo, como pensamiento áureo de toda la reflexión de hoy. Jesús vino a vencer la muerte, no a compartir su trono y su gloria con ella. Vuelvo y lo repito. Jesús vino a vencer la muerte, no a compartir su gloria y su trono eterno con ella. Qué bueno que cada cristiano, cada hijo de Dios que está viendo este devocional, tenga muy en cuenta y permita que el Espíritu Santo grabe estas palabras en su corazón. Leemos entonces el Evangelio de San Lucas en el capítulo 20, los versículos 34 al 39. Siempre cito los textos bíblicos para que quien esté tomando nota o quien vea después la grabación de este video pueda tomar su Biblia con tranquilidad y corroborar allí el texto bíblico y adentrarse un poco más en el mensaje que este devocional quiere entregar en este día. Dice así: y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero los muertos resucitan. Aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas respondieron y le dijeron: Maestro, bien has hablado. No se atrevían a preguntarle más, porque no podían, de la impresión que tenían en ese momento acerca de la sabiduría de Jesús. Bueno, este texto está enmarcado en un diálogo que que tuvo Jesús con un grupo de judíos que se llamaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y tampoco creían en la existencia de los ángeles. Así que le dicen a Jesús para ponerlo a prueba: la ley de Moisés establece que un hombre debe tomar por esposa a la viuda de su hermano si él muere sin tener familia, sin que la mujer le haya dado hijos. Para los judíos era muy importante tener hijos. Entonces, con esta ordenanza, con esta norma, se aseguraba que la persona que había fallecido tuviera hijos. O sea, mi deber como hermano era tomar la esposa de mi hermano fallecido para que él tenga hijos en ella. Ella finalmente le pueda dar hijos, descendencia. Bueno, entonces ellos le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés dijo esto, y le ponen un caso hipotético. Resulta que una mujer fue tomada por esposa por 7 hermanos. Todos la tomaban, murió el primero, el otro que lo seguía, tomó la mujer por esposa, tampoco tuvo hijos, y así sucesivamente pasaron 7 eventos, y ella fue esposa de todos y a ninguno le dio hijos. Entonces ellos le hacían una pregunta con respecto a la resurrección de los muertos. En el día de la resurrección, o cuando exista la resurrección, recordemos que los saduceos no creían en la resurrección, entonces le dicen a Jesús: en el tiempo de la resurrección, ¿de cuál de todos 7 ella va a ser la esposa? Y es ahí cuando viene la respuesta de Jesús, que vuelvo a leer. Jesús les dijo:
Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Bueno, aquí Jesús les está explicando que sí hay resurrección de los muertos, que va a haber un juicio futuro, que quienes logren con su esfuerzo cumplir la ley de Dios y ser encontrados dignos de entrar en el reposo de su Señor por la eternidad, ellos no van a necesitar estar casados, ellos no son casados, porque son similares a los ángeles. Dice, no se pueden casar ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, o sea, la vida eterna, pues son como ángeles. Aquí les está respondiendo a los saduceos que los ángeles sí existen, algo que ellos no creían. Y sus hijos, y son, perdón, hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En la jerga judía entendemos hijos de la resurrección, o sea, producto de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas respondieron y le dijeron, Maestro, bien has hablado. Bueno, este es el texto bíblico donde nosotros, apartándonos ya un poquito de esta contextualización del texto del Evangelio, nos vamos a adentrar en una consideración interesante y es la realidad de la muerte. Partimos del hecho de que Jesús afirma que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Desde la perspectiva cristiana, entonces, la muerte, a lo que nosotros nos referimos como muerte o conocemos como muerte, realmente no es la muerte en la categoría como nosotros la queremos interpretar. El término muerte desde la perspectiva cristiana simplemente implica una transformación de la existencia. Seguimos existiendo, solo que ya no existimos en este cuerpo físico, pero seguimos existiendo. Hay territorios o hay países, y este es el punto que hoy quiero tratar con ustedes, que les aclaro y les recuerdo que es uno de los 8 puntos que presenté a la reflexión del Colegio de Obispos y que me parece prudente compartir con ustedes. Hay países o territorios, como lo quiera llamar usted, que adoran demonios. Recordemos que Satanás y todo el mundo de las tinieblas es el reino de la muerte. Dios es el Dios de la vida. Satanás y sus demonios forman parte del reino de la muerte, del caos y de la destrucción, del odio, porque es la antítesis de la naturaleza divina. Dios es amor, ellos son odio. Ellos no pueden amar, ellos no pueden hacer favores porque no pueden experimentar bondad. Ellos no pueden experimentar caridad fraterna. Ellos son seres producto del odio y viven y se alimentan del miedo y del odio. Toda división, toda discordia, todo resentimiento, toda envidia, todo aquello que está en tu mente que te pone en contra de tu prójimo, te está invitando a no amarlo. Es una influencia del infierno. Cuando decimos el Padre Nuestro, le decimos a Dios, no nos permitas que caigamos en tentación. Tenemos que tener esta concepción muy clara en nosotros, porque nosotros debemos concebir la vida cristiana como hijos de la vida. Somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, en estos países o en estos territorios sucede lo siguiente. Vamos a hacer un breve comentario rápido acerca de lo que está sucediendo. Abiertamente en algunos países, lo que para muchos sería impensable, la adoración abierta a fuerzas espirituales oscuras
se ha convertido en algo aceptado y hasta celebrado. No hablamos de cultos secretos o prácticas marginales, sino de movimientos visibles, organizados y cada vez más populares, donde multitudes rinden culto a figuras que representan la muerte, la violencia y la oscuridad. Lo hacen en plazas públicas, en casas, en negocios y hasta en instituciones respaldadas por el poder político y económico. Y lo más grave, lo hacen usando un lenguaje religioso que confunde, mezcla y pervierte la verdadera fe cristiana. Unos ejemplos de estos territorios o de estos países lo encontramos en el culto a la Santa Muerte, ampliamente conocido en todo Centroamérica y Latinoamérica. Lo que comenzó como una devoción marginal se convirtió en un fenómeno nacional. Altares con calaveras negras, velas, flores y ofrendas están por todas partes. Personas comunes, policías, comerciantes, líderes políticos, militares, ellos acuden a estos lugares a pedir favores. Ellos piden protección, dinero, venganza, justicia, pero no se lo piden al Dios de la Biblia, al Dios al Dios de la vida. Ellos se lo piden a una figura que representa la muerte misma. Este culto no es solamente una manifestación de la cultura, es una idolatría abierta y peligrosa. La muerte es elevada como protectora, como madre, como juez, y se le canta, se le ora y se le ofrecen pactos. Muchos aseguran que ella escucha más rápido que Dios, que concede lo que otros no conceden, refiriéndose a devociones cristianas. Y con eso se han establecido una fe distorsionada que reemplaza la vida eterna por beneficios temporales. Quienes se acercan o son seducidos a este tipo de idolatría abiertamente son adoradores de Satanás sin darse cuenta. Están haciendo pactos, están haciendo oraciones y están haciendo actividades para congraciarse con la muerte. En estos altares muy establecidos en todo este país que rinde culto a la muerte y ya está aceptado culturalmente como un fenómeno. Los turistas incluso llegan buscando estos sitios cuando están conociendo este país, buscando estos sitios para tomar fotografías y se hacen al lado de estos altares para que les tomen fotografías como evidencia de haber estado en estos santuarios de la muerte. Bueno, esto está distorsionando realmente la comunión con Dios y está cambiando la vida eterna por beneficios temporales. No hay una razón diferente a la que ya dijimos: buscar poder, venganza, favores, todos aplicados a nuestros intereses personales, bien sean políticos, militares, bien sean comerciantes, usan estos poderes malignos, oscuros, para sus propios intereses. Estas personas se olvidan de la resurrección de los muertos, de lo que hoy nos está diciendo el Evangelio. Se olvidan que un día quienes alcancen, quienes tengan la gracia de ser hijos de la resurrección, de llegar a ese estado de aprobación divina que les permite compartir con Él la vida eterna,
Ellos van a ser similares a los ángeles, aunque no exactamente como los ángeles, porque los ángeles son seres incorpóreos, ellos no tienen cuerpo. La resurrección de los muertos implica que vamos a disfrutar con nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo de la vida eterna. Obviamente compartimos la resurrección de Cristo. Ya no es un cuerpo físico, sino un cuerpo glorioso. Ok, este es el gran cambio que propone este tipo de idolatría. Cuando un país, cuando una región, un territorio específico, conscientemente se entrega a la adoración de Satanás y cambia al Dios de la creación por el Dios de la muerte, eso tiene consecuencias. Encontramos que estos países, incluyendo Colombia, porque el gobernante anterior al que hoy tenemos también trajo unos brujos y hechiceros de Centroamérica, de las Antillas, hombres muy poderosos dentro del satanismo, gurús, los alojó en la ciudad de Cartagena por una semana y todos los días ellos estaban haciendo conjuros. Este personaje que gobernaba Colombia en ese momento se consiguió el Premio Nobel de la Paz. Firmó un contrato o un convenio de paz que hoy tiene el país en ascuas, sumido en la injusticia, y estamos pagando las consecuencias de estas consagraciones. Se ha levantado una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes que son el futuro del país y que en este momento están pensando en esas categorías de odio, de rencor, de división. Están pensando en esas categorías tan funestas que tienen la realidad de este país como está. Tenemos entonces la necesidad de mirar por qué razón estos países, solamente estoy tomando estos dos ejemplos, están en decadencia. Cada día más pobreza, cada día más injusticia. Tenemos un vecino, un país vecino donde la brujería y la hechicería han sido el pan de cada día durante décadas y hoy están pagando las consecuencias. El exilio. El exilio es una cosa que ha sido como un común denominador en los pueblos que han practicado la idolatría. La idolatría es rendir culto a los demonios. Eso es simple y sencillamente la idolatría. Otorgarle facultades divinas a seres o cosas naturales o a entidades espirituales que no son precisamente puestas por el Espíritu Santo y otorgarles a esas entidades espirituales facultades divinas, que es lo que estamos viendo en este culto de la muerte. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 36, nos dice lo siguiente. Él vino a vencer la muerte. Y yo le he agregado esto, no a compartir el trono con ella. Adorar a la muerte, aunque se la llame santa, es contradecir el fundamento del Evangelio, es negar la resurrección, es declarar que hay poder en las tinieblas cuando solo hay poder en la luz de Cristo. El peligro se agrava cuando esta práctica se normaliza, cuando los niños crecen en sus casas viendo altares a la muerte, cuando las escuelas les mencionan que eso es simplemente parte del folclore nacional, cuando los turistas, como lo decía hace un rato,
fotografían estos altares y se retratan junto a estos altares como si fuera una simple expresión artística. Así, lo que debería ser una alarma espiritual se convierte en una rutina aceptada. Y mientras más aceptación tiene, más fuerza adquiere en el mundo invisible. Hay regiones en este país que rinde culto a la muerte, donde es más acentuado este culto que en otras regiones. Casualmente, en estas regiones donde es más acentuado, tenemos los cárteles y el reinado de la muerte. La violencia, el derramamiento de sangre, la injusticia. Aquí en Colombia, el reclutamiento de menores, la ambición sobredimensionada, el corazón de unos cuantos. Ese camino que se va abriendo, esa cultura progresista que se nos está imponiendo a sangre y fuego, como yo digo. La iglesia no puede permanecer inerme. La iglesia no puede permanecer pasiva. Encuentro muchas iglesias cristianas que tienen mucho énfasis en la evangelización hacia afuera de la iglesia. Asumen de alguna manera equivocada que dentro de la iglesia todo está bien. Y esa es la gran estrategia de Satanás. Hacer que los líderes de la iglesia pongan su atención en traer más adeptos, en traer más personas, entre comillas, convertidos. Se cambió la santidad por el número de fieles, por el número de asistentes. Se cambió la conversión por un evangelio de conveniencia. Mientras estas iglesias están tratando de conseguir afuera muchas personas para engrosar sus filas, Satanás se está burlando y está levantando una nueva generación de cristianos débiles que no están siendo instruidos de esta manera, de cristianos permisivos, que no queremos escuchar el juicio de Dios, no queremos discursos de santidad y de compromiso, queremos escuchar lo mejor de Dios. En las redes sociales usted publica un podcast, no es un podcast, es bueno, un anuncio, digo yo, algo así. Usted publica un mensaje de bendición, de prosperidad, Dios te va a bendecir hoy, Dios te va a abundar, Dios esto, Dios lo demás allá. Y tiene todos los likes que usted quiera. Lo repiten, lo están, ¿cómo se llama? Compartiendo. Pero si usted pone un mensaje serio a la conciencia cristiana de cada persona que lo lea, encuentra 2 o 3 likes, sí, mucho. No queremos escuchar a Dios. Queremos escuchar lo que nuestro corazón quiere escuchar de Dios, manipular a Dios. Ese es el reinado de la muerte. La muerte no es solamente la muerte física. Hay muertos espirituales. Cuando este joven le fue llamado por Jesús para que lo siguiera, este joven le dijo a Jesús: espérame, maestro, un momento, voy a ir primero a enterrar a mi padre y regreso y me uno a tus discípulos. Y Jesús le dijo: deje que los muertos entierren a los muertos. Usted sígame. Este joven no lo siguió. Entonces Jesús dice: cualquiera que teniendo el arado en la mano mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Cuál es la idea suya y mía de ser cristianos? ¿Qué sentido tiene ser cristianos? ¿Qué significa realmente la cruz para el mundo cristiano? Todos los días interactúo y veo personas en México comprometidas con iglesias, comprometidas con
misiones cristianas y me pregunto al interior de estas comunidades, ¿cuál es realmente el concepto de la cruz? ¿Qué significa el hecho de la resurrección de Cristo? ¿Realmente alguna vez en sus congregaciones se han puesto a contemplar más de cerca el misterio de Cristo? ¿Qué significa haber vencido la muerte? ¿Qué significa ser hijos del Dios de la vida? Creo que les está sucediendo lo mismo que le sucede a los católicos, como lo decía ayer. Bueno, no lo decía, pero estaba tratando el tema del pan y del vino. Jesús es el pan de vida. Y recuerdo la historia de un sacerdote que contaba lo siguiente. Estaba él trabajando como misionero en algún sitio y de pronto tuvo un tiempo de vacaciones, así que decidió regresar a su ciudad natal y allí estaba ejerciendo como pastor un gran amigo suyo que fueron amigos desde la niñez. Fueron y lograron hacer una amistad muy entrañable. Después, como adultos, la vida los llevó por caminos separados. El uno terminó sirviendo a Dios en la Iglesia Católica Romana y el otro terminó sirviendo a Dios en una iglesia cristiana. Los dos eran hombres de ministerio. Sin embargo, eran hombres maduros en la fe, se respetaban en su forma de creer y concebir la revelación divina y se encontraron para una cena en esa noche, ¿no? El pastor fue con su esposa, el sacerdote fue con su familia, pues creo que con su hermana y su mamá, algo así. Estuvieron hablando y de pronto ya entrando en confianza, el pastor le dice, mira, yo quiero hacerte una pregunta sinceramente con respecto a este tema de la transubstanciación. Ese es un tema delicado, muy álgido, que no se puede tocar así porque sí, no se puede entrar a discutir eso tan improvisadamente, ¿no? Y el padre le dice al pastor, amigo, creo que este no es el momento, si quieres hablamos de esto después. Y el pastor le dice, no, 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 no te preocupes, tampoco mi intención es crear una polémica. Lo que yo no comprendo es esto, mira, si realmente los católicos creyeran que lo que hay en el altar realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, yo le aseguro que habría una fila interna la
considerar